Si conduces o si al menos has ido alguna vez en la vida sobre un auto, te habrá tocado vivir esta situación. Estás en medio de un atochamiento y no soportas el estrés detrás. Te vuelves loco, pierdes los estribos, o quien va manejando, si tú eres pasajero, pierde los estribos y hace de la situación un asunto terrible de digerir. Si te suena familiar, es porque alguna vez has vivido o has sufrido las consecuencias del estrés tras al volante, una realidad monstruosa que nos afecta cada vez más. Si ese es el caso, quédate conmigo. Hoy te voy a mencionar una clave infalible para deshacerte de una vez por todas de ese molesto y terrible estrés tras el volante. Quédate conmigo, esto es Bienestar Activo y deshazte del estrés tras el volante con este infalible truco. Si te sentiste identificado con alguna de las situaciones que yo acabo de mencionar, es porque has vivido alguna vez el estrés tras el volante. Es una realidad que nos afecta cada vez más a la sociedad. Y eso es no solamente por el aumento terrible de la dotación de vehículos por persona, sino que además, y muchísimo más importante, es que estamos sometidos a una cantidad de información día a día que nos es dificilísimo digerirla. Eso es ya de por sí un estresor. Por lo general, para que hagamos una diferencia, el estrés funciona como motor para que nosotros podamos responder de manera óptima a cada una de las situaciones demandantes del día a día. Pero si esto se hace crónico, o si el estímulo es demasiado alto que haga que tu capacidad de respuesta se rebalse, lo más probable es que sufras un secuestro emocional. ¿Qué es un secuestro emocional?, dirás tú. Pues es básicamente todas esas situaciones en las cuales has actuado por impulso, empujado por una emoción potente, y en los que has perdido absolutamente los estribos y has hecho algo totalmente impulsivo y muchas veces con consecuencias desastrosas. Lamentablemente, esta situación de secuestros emocionales, sobre todo de la ira, están muy presentes detrás del volante. Más de alguno habrá presenciado alguna pelea si es que no te has peleado tú mismo. Y lo lamento, porque significa que vivimos sujetos a un estrés constante. Imagina todas estas personas que sufren de estrés tras el volante y están día a día manejando a su trabajo y de vuelta al hogar. Te aseguro que la calidad de vida de esas personas tras el volante, y aún peor, llegando al trabajo, o peor aún, llegando de vuelta a su hogar, es bajísima. Así que mi meta el día de hoy es mencionarte una técnica infalible para deshacerte de una vez por todas de ese maldito estrés tras el volante. Resulta que el estrés funciona como todas las emociones, es una respuesta a un estímulo en particular. En este caso vamos a llamar al estrés tras el volante con la emoción particular de la ansiedad. Y la ansiedad es básicamente tu atención puesta en el futuro. Si tú tuvieses tu atención puesta en el presente, te sería muchísimo más factible buscar soluciones. Como estás poniendo tu atención en el futuro, en una situación supuesta, tu capacidad de respuesta se ve absolutamente limitada y tu cuerpo detecta eso como una gran amenaza. Te pones ansioso, te estresas, te pones iracundo si es que te encuentras con alguna situación que, por ejemplo, te demora en tu trayecto. Típica situación, un atochamiento en el cual estás pegado muchísimo más del tiempo necesario y llegas tardísimo al trabajo. Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si tuviste que manejar a tu trabajo durante una hora y media, incluso 2 horas, y llegas a la hora? Imagina esa situación, son 2 horas de estrés, es una situación perdida y eso está directamente relacionado con tu capacidad de responder en el tiempo presente. Como tu atención está puesta en el tiempo futuro, te pones ansioso y eso dispara los estresores a un nivel absolutamente descomunal. Y esto funciona como un efecto embudo. Mientras más
elementos estresores te vayas encontrando en el camino, menos capacidad de filtrado vas a tener, por lo tanto va a llegar un momento en el que te rebalses y no seas capaz de responder a los estímulos y vas a sufrir este tan temido arrebato emocional. Eso no es solamente de vivir un rato estresado o de pasarla mal un rato, de que te enojes un momento tras el volante, sino que hay riesgos latentes y que se manifiestan día a día con estos arrebatos emocionales directamente relacionados con el estrés. No solamente por las peleas o agresiones a las que puedas ser víctima por medio de estos arrebatos emocionales, sobre todo relacionados con la ira, sino que además puedes afectar la seguridad de otras personas haciendo maniobras temerarias, maniobras imprudentes detrás del volante con tal de acelerar un poco tu trayecto. Por lo tanto, no es solo tema de pasarla mal un rato, de enojarse solamente un rato, sino que los peligros son latentes con el estrés tras el volante. Mientras más capacidad tengas de controlar este estrés, más capaz vas a ser de prevenir, no solo para ti, sino que para las otras personas, algún accidente. Hay una alta correlación en el estrés tras el volante con las situaciones de peligro, incluso peor, con los accidentes registrados estadísticamente. Por lo tanto, hay un llamado potentísimo a que dejes el estrés tras el volante. Ahora, yo lo sé, no es un asunto sencillo. ¿O sí? La verdad es que sí, mi amigo. Es sencillísimo. Es muy fácil dejar el estrés tras el volante. Cuando yo descubrí este dato que te voy a dar ahora, el estrés tras el volante en mí desapareció. Nunca más toqué la bocina. Nunca más. Fue absolutamente innecesario. Y es que si no tienes tu atención puesta en el futuro, puedes responder en el presente con la situación que tienes que procesar en el tiempo real. No en el tiempo imaginario, en el tiempo real. Por lo tanto, cada situación va acompañada de su solución. Eso de por sí ya reduce muchísimo la cantidad de estrés. Pero voy a ir un poco más allá. La gran clave para deshacerte del maldito estrés tras el volante es lo que vamos a llamar conducción amable y defensiva. ¿A qué me refiero con conducción amable y defensiva? Tú debes conducir con la premisa de ceder el paso. Es así de simple. Pero para eso tienes que dejar de pensar en que tu prioridad es llegar temprano o hacer tu trayecto lo más rápido posible, o que vas a llegar tarde, o que etcétera, etcétera, etcétera. Me refiero a dejar de poner tu atención en el futuro y centrarte en el presente. Escúchame bien, estadísticamente es muchísimo más rápido que tú cedas el paso a un auto que está tratando de cambiarse de pista a que tú aceleres y le cortes el paso, porque generas un atochamiento aún más grande. No te afecta solamente a ti, esto es pensamiento sistémico. Además, estás ayudando a acelerar el tráfico. Eso de por sí ayuda muchísimo a disminuir el estrés. Está bien, somos muchísimos los que tal vez estamos tratando de circular, pero si circulásemos todos con esta conducción amable y cediendo el paso, estando atentos de las situaciones y de las circunstancias que van hacia alrededor, dejando de poner atención al único estresor que es el tiempo, nos daríamos cuenta que cediendo el paso aceleraríamos no solo el trayecto de nosotros, sino que además haríamos muchísimo más fluido el tráfico en general. Y conducción a la defensiva. Conducción a la defensiva tiene que ver con esperar las peores maniobras de los otros conductores. ¿Para qué, dirás tú? Para estar preparado. Mientras más preparado te encuentres para responder como conductor a las conductas o a las maniobras imprudentes de otros, más rápido vas a hacer el tráfico. Y por lo demás, no te lo tomes personal, no tiene que ver contigo, están todos en el mismo trayecto, están todos atascados en el mismo tráfico. No te lo tomes personal, esto es un trayecto, no te están insultando si te pasan, no te están insultando si se cambian de pista, no te están insultando si es que no te dan la pasada, están todos apurados. Así que sé tú el factor de cambio, cambia, cede el paso, toma una conducción amable y toma una conducción defensiva.
Así podrás reaccionar anticipadamente a cada una de las situaciones, conducir bien, conduces amable, te deshaces de ese maldito estrés tras el volante y lo más seguro es que llegues bien a tu lugar de trabajo o a tu destino. Dale una vuelta, inténtalo, no pierdes nada. Te aseguro que si tomas una conducción amable, cedes el paso, tomas una conducción defensiva y no te tomas la conducción de manera personal, tu estrés tras el volante va a desaparecer. Te lo doy firmado. Espero todo esto te haya servido. Espero te haga sentido y por sobre todo espero que lo intentes, porque no solo nos sirve a nosotros para evitar o para sentirnos menos estresados, sino que le sirve a la sociedad, porque de verdad, si todos practicáramos este estilo de conducción, el estrés tras el volante y los tráficos en sí mismos serían absolutamente diferentes. Practícalo, inténtalo, vale la pena. Te doy mis más sinceras gracias por estar aquí de nuevo conmigo. Te dejo un enorme abrazo y quedas invitadísimo para el siguiente capítulo. Esto es Bienestar Activo. Yo soy Francisco Javier Dos Águilas. Un gran abrazo.